una lección de fe. Se llama Noé, la fe que nos lleva a la acción. ¿Cómo se llama la lección? Noé, fe que nos lleva a la lección. Como vimos en las lecciones pasadas, cuando iniciamos esta nueva serie, los creyentes hebreos estaban pasando por situación difícil y su fe estaba cayendo. Muchos de ellos estaban perdiendo la confianza de acercarse a Dios. Si usted puede leer Hebreos capítulo 10, usted va a encontrar ahí la razón, el por qué el Señor Jesús trae a la mente la vida de estos grandes hombres que se encuentran en Hebreos 11, porque Dios está tratando de motivar sus vidas de los hebreos viendo su situación, que estaban perdiendo la confianza, estaban cayendo en la pasividad, hasta habían dejado de congregarse muchos de ellos. Y Dios estaba buscando o motivándoles a ellos a que pensaran que esa vida no era la que el Señor quería que ellos llevaran. Y cuando hablamos de fe y situaciones que la iglesia pasa o los cristianos pasamos, pues en la actualidad no estamos en una situación mucho mejor, porque estamos pasando también situaciones como la de ellos. Muchos creyentes han dejado de congregarse. Usted tal vez conozca a alguien que se congregaba primero, pero ahora ya no se congrega. La situación actual es la misma. A veces no consideramos que sea grave dejar de escuchar una predicación o dos o tres. Y el enemigo a veces nos hace creer que no pasa nada, que tal vez hasta podamos pensar que no nos hacía falta esa palabra. Y de esa manera entramos en una pasividad, en un enfriamiento. Y para nosotros hoy es la misma situación. Jesús dijo en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En aquellos tiempos la fe estaba decayendo. La pasión por el Señor estaba apagándose en la vida de los hebreos. Estaban fluctuantes en su fe no era fuerte ni firme, estaba tambaleante. Y por eso nosotros trayendo esas palabras al presente hoy, es que Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe Dios en tu corazón cuando Él venga? El deseo más grande de cada uno es que debe haber fe cuando Él venga. Y qué bueno que no sabemos cuándo Él viene, porque esto nos mantiene alertos todos los días. Porque si tú sabes que viene en 3 meses, ¿quién sabe qué no harías antes? Y un día antes te arreglarías y pondrías a cuenta, pero como nunca, y prepararte. Pero Él no dijo cuándo viene. Lo que sí nos dijo es que pronto viene. Y si a aquellos les dijo que se activaran en su fe porque el pronto vendría, pues cuánto más nosotros que hemos estado más cerca de su venida. Entonces, estas palabras para nosotros son todavía más de compromiso. Dios quiere que nuestra fe se ponga en acción, como en la vida de Noé, y es la lección que hoy vamos a mirar. Sería muy bueno preguntarnos, ¿mi fe ha ido aumentando desde que empecé a congregarme? Tú puedes echar una mirada atrás y ver tu propio caminar. Tú puedes mirar atrás y ver si ha habido cambios en tu vida, en tu conducta, en tus actitudes, en tus pensamientos. Si Dios nos está instruyendo, trayéndonos a la memoria las vivencias de estos hombres que vivieron manifestando esa fe fuerte,
es porque el Señor conoce nuestra condición y es porque Él conoce nuestro corazón también y Él desea estimularnos a que nuestra fe sea una verdadera fe, a que sea una fe real, que no sea una fe fingida, una fe inquebrantable como el de Enoc, según la lección pasada, o una fe como la de Abel, que pudo agradar a Dios. Pablo, el apóstol, recuerda a su hijo Timoteo la fe verdadera, no fingida, que hubo en él, pero que también había comenzado con su abuela Loida y después en la siguiente generación con su madre Eunice y ahora con Timoteo. Qué bonito cuando tú como padre de familia puedas influir por tu vida de fe en la vida de tus hijos, y luego en la de tus nietos y después en tus bisnietos. ¿Recuerdan que les conté de una hermana que conocí en noviembre en Oaxaca, que se llama Cuquita, de un pueblo que se llama Itondugia, en la Mixteca de Oaxaca? Una mujer de 90 años que lleva 60 años de ser cristiana y por 24 años consecutivos, conforme fueron celebrándose las convenciones de ese ministerio, desde el comienzo ella empezó a llegar cada año con sus hijos, después con sus nietos, luego con sus bisnietos y ahora con tataranietos. Una fe fuerte, una fe real. Ella junto con su esposo fueron los primeros cristianos en su pueblo. Abrazaron esa fe del Evangelio y en cualquier rancho que iban a vender veneno para ratas, hablaban a la gente. Extendieron el Evangelio por toda aquella región. Y una mujer que todavía está fuerte, ve mejor que yo y ella no usa lentes. Tiene una mente lúcida, recuerda detalles. Me encantó platicar con ella porque me contó tantas cosas. ¿Cuántas vivencias no pasó esta mujer? Su esposo ya tiene años que murió, pero ella siguió y jalando a sus hijos. Muchos de sus hijos sirven en los diferentes pueblos donde viven ahora, en las iglesias. Yo me puse a pensar en la fe de esta mujer, que no es nada fácil en esos pueblos indígenas creer al Evangelio, porque empiezan las presiones de la gente, de su familia, y a veces hasta persecuciones. ¿Qué tan importante es para nosotros estar seguros de que nuestra fe está creciendo? Que no estamos con una fe que se ha conformado a una comodidad, que no se ha conformado a un nivel, sino que tiende a subir cada día más. Ha implicado esfuerzo, trabajo, paciencia, entrega para que esa fe se mantenga, pero debe crecer todavía más. No sé si tú has proyectado tu vida de aquí a 2 años. ¿Cómo te miras como miembro de la iglesia, como cristiano? A la vuelta de 5 años, ¿dónde quieres estar como hijo de Dios? Será bueno que permanezcamos aquí reuniéndonos por 100 años, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo salgamos fuera, porque allá un mundo perdido nos espera. Necesita esa gente también, como en los días de Noé, escuchar el mensaje. Aunque aquellos no atendieron y porque se les predicó 100 años, ni uno se convirtió. Hoy la gente allá afuera está con una necesidad tremenda.
Y está esperando que usted y yo nos levantemos y vayamos a llevar la palabra. Por eso la carga y el encargo, la petición, el ruego, es que usted hable de Cristo en donde quiera que se encuentre. La persona que Dios ponga a su lado es una oportunidad para que esa luz que usted tiene pueda transmitirse a estas personas que viven en tinieblas. Como en la vida de Noé, la fe que profesamos tener, y como en la vida de esta mujer, la hermana Cuquita, tiene que ponerse en acción, tiene que trabajar. En la Biblia también encontramos personas que habían estado con los apóstoles, que habían manifestado su fe, pero que al paso del tiempo se apartaron. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Hechos capítulo 8, versículo 13. Cuando él ve que los apóstoles imponen manos y la gente empieza a hablar en lenguas, que es llena del Espíritu Santo, y cuando son sanados, este hombre, este mago que hacía magia en el pueblo, creyó, dice, en el Evangelio. Y cuando vio estas señales, le dijo a sus apóstoles: véndanme este poder para cuando yo ore también e imponga manos, la gente sea sanada. Véndeme el Evangelio. Pedro se molesta y lo reprende. No más se vuelve a hablar de este hombre. ¿Por qué? Porque él quería algo solamente para beneficio personal. Él se había creado fama en esa región porque practicaba la magia. Ahora, si él tuviera el poder de Dios, pues mayormente se haría más famoso. Su corazón no era sano. No era cierto que él había entregado su vida a Cristo. Eso lo aprendemos de la vida de Simón el mago, pero también encontramos en capítulo 5 de ese mismo libro de Hechos a una pareja llamado Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? La iglesia estaba pasando por situación de necesidad muy fuerte y los hermanos de la iglesia vendían sus propiedades y lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran entre los necesitados. Entonces, Ananías y Zafira dijeron: pues vamos vendiendo también nuestro terreno. Lo vendieron y cuando tuvieron en la mano el dinero dijeron: es mucho dinero. Vamos apartando un poco para que podamos pagar nuestras deudas y le vamos a llevar a Pedro esto. Hasta ahí no estaba mal lo que estaban haciendo ellos. El terreno era de ellos. Ellos lo habían vendido. El problema fue que cuando ellos se presentaron ante Pedro, ellos dijeron que en esa cantidad habían vendido el terreno. Pero no le dijeron que ellos habían sustraído una parte. Por eso Pedro le dice: ¿por qué has tratado de mentir al Espíritu Santo? Teniendo el terreno no era tuyo y vendiéndolo también no era tuyo. Por tanto, como has mentido al Espíritu Santo, ahí cayó muerto Ananías. 3 horas después llegó su esposa y Pedro le dice: ¿vendiste tu terreno en esta cantidad? Dice: sí, lo que habían convenido entre ellos dos. Y dice: aquí están los jóvenes que acaban de entregar a tu esposo y también a ti te van a enterrar. Parece que ellos tenían un corazón generoso. Parece que ellos amaban a Dios, pero su corazón no era sano. El apóstol Pablo menciona también en 2 de Timoteo 4:10 a un hombre llamado Demas. Recuerden que Pablo está en la cárcel, está sufriendo, y Demas lo había acompañado, pero Demas se desanimó y dice: Demas me ha abandonado. Amando a este mundo, se ha ido a Tesalónica. La mayoría de las personas que se alejan
lo hacen porque aman más al mundo, aman más a su trabajo, aman más a sus negocios, a sus posesiones materiales. ¿Habrá entre nosotros alguien o algunos que estén aparentando una fe o simulando en una forma ideal que es creyente? Tal vez sí, pero déjeme decirle algo, tarde o temprano sale a relucir la condición real y se va a ver que era solo una vida de fingimiento. Yo quiero pensar que la mayoría de nosotros podríamos decir que tenemos una fe sincera, una fe sin fingimiento que agrada a Dios. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que tenemos una fe verdadera que agrada a Dios? Comparándonos al lado de estos hombres de quienes venimos estudiando. Ya vimos la fe de Abel. Nuestra ofrenda es agradable a Dios. Lo que le ofrecemos en alabanza, en servicio, en la vida de testimonio que usted vive en su casa, en su trabajo, en su escuela, agrada a Dios. Eso habla de la clase de fe que usted vive, comparándonos al lado de hombres como Enoc, que caminó con Dios 300 años con una fe inquebrantable, con una fe que no se dobla, con una fe que no desmaya, una fe que entendió que el juicio iba a venir y que lo motivó a vivir cada día para hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan qué quiere decir Matusalén? 3 cosas: cambio de mente, cambio de cuerpo y cambio de lugar o posición. Metanoia, metamorfosis o traspuesto, cambio de lugar y de posición. Comparándonos al lado de estos hombres, y yo espero que cuando terminemos de estudiar Hebreos 11, tengamos todo un panorama general de cómo es que debe ser nuestra fe, para que no vivamos engañados pensando que es una fe real cuando no lo es. No hay otra manera de medir nuestra fe más que compararnos al lado de estos hombres y mujeres que aquí nos menciona la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, vaya conmigo, versículo 7. Hebreos 11, 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, Noé recibió aviso de cosas que aún no se veían. ¿Y qué cosas no se veían en ese tiempo? Vayamos al libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca,
y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le dijo a Noé. Dios le dio aviso a Noé. Versículo 11 del capítulo 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Traigo un diluvio, cosas que no se veían, cosas que no sucedían. Hasta ese tiempo la gente no conocía qué era llover. No habían visto cómo caía agua del cielo. Y de eso es lo que está anunciando. No sería una lluvia normal de una estación del año como la tenemos nosotros. Dice que todas las fuentes del cielo y las cataratas soltaron sus aguas sobre la tierra hasta que todo ser viviente murió ahogado. La palabra dijo, cuando dice, y dijo Dios a Noé, la palabra dijo quiere decir comunicación directa de Dios. Lo que quiere decir que no fue dado aviso a Noé a través de un ángel o a través de una voz que escuchó en el cielo. Dios mismo se presentó frente a Noé y le dijo: voy a acabar con todo ser vivo sobre la tierra. ¿A qué nivel de maldad, de corrupción y de pecado debe subir al grado de que Dios diga: me arrepiento de haberlos creado? ¿A qué grado la conducta del hombre en su maldad puede acabar con la paciencia de Dios? Y Jesús dijo, estando aquí en la tierra, que en los tiempos finales sería como en los tiempos de Noé. Y por lo que estamos mirando, es la situación que estamos viviendo. ¿La corrupción ha aumentado, sí o no? ¿Hay maldad en la tierra, sí o no? El hombre ha corrompido sus caminos. Se han apartado de Dios. Y el pecado ha sobreabundado en este mundo. Dios está avisando a Noé de manera directa, de manera personal. Hoy tenemos la labor y el trabajo del Espíritu Santo que nos revelará las cosas que habrán de venir. Nosotros debemos estar entendidos y persuadidos de que pronto está por llegar un evento tremendo en este mundo. Y no podemos ignorar, porque lo conocemos a través de la palabra de Dios, que nos ha advertido que sucederá. Salmo 25, 14, y cantamos un canto también, donde dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos revelará ¿su qué? Sus planes. A ellos les revelará sus caminos, su pacto, sus promesas. ¿A quiénes? A los que caminan con temor de Dios en su corazón, a los que tienen comunión íntima con Él. Cuando tú platicas con Dios, ¿cómo hablas con Dios? ¿Levanta las manos y la cara al cielo?
¿No Él está al lado tuyo? Y puedes simplemente voltear y platicar con Él. Él es tu amigo al lado. Caminas así de cerca que Él te oiga cuando tú le hablas, que no tienes que gritarle porque está lejos o porque tú caminas lejos de Él. Debíamos hacerlo con tal familiaridad porque nuestra relación no es a distancia, sino que es muy cercana y que podemos externar nuestras inquietudes, nuestros problemas, lo que pensamos con tanta confianza porque le conocemos. La comunión íntima es con los que le temen. Pregúntate a ti mismo, ¿yo camino con el temor de Dios todos los días? ¿Camino con el mismo temor en mi trabajo, en mi escuela, como cuando vengo a la iglesia? ¿O porque creemos que aquí es un lugar santo, ya tenemos que comportarnos mejor? Nos estaríamos engañando si pensáramos así. Dios está en todas partes y va con nosotros a todo lugar. De manera que entonces ese entendimiento debe normar nuestra conducta, debe controlar nuestros impulsos, nuestras reacciones, nuestras emociones y motivarnos de que si nosotros vivimos esa comunión con Dios y disfrutamos de esa bendición, pues a compartirla con los demás también. Aquellos viven en la soledad, en la oscuridad. Tú y yo tenemos la compañía de Cristo que nos llena. Y no podemos ser egoístas en disfrutar solamente lo que tenemos de Dios sin compartirlo con los demás también. La palabra de Dios dice que Noé tenía temor de Dios y con ese temor reverente trabajó. ¿Usted sabe cuántos años trabajó Noé para hacer el arca? 2 meses, 3 años, 40 años, 100 años, mis hermanos. Y no solamente trabajar, sino a predicar a la gente. Va a venir juicio de Dios, arrepiéntanse. Dios va a destruir a la humanidad con un diluvio. La gente lo juzgaba loco porque ellos vivían en su mundo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, dijo Jesús, que así eran los tiempos de Noé y así serían los tiempos actuales de nosotros. Ayer tuvimos casamientos, ¿no? Pero lo estamos haciendo conscientes para Dios. Esa es la diferencia. El mundo vive todas esas cosas sin siquiera pensar que Dios existe. Muchos dicen que Dios les ha hablado, pero sus vidas no dan testimonio de que están caminando con Él. ¿Cómo es que Noé tenía comunión con Dios? Génesis 6, 8 y 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Dice Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Fíjense que no dice que era perfecto en sus caminos. ¿Por qué dice era perfecto en sus generaciones? ¿Se acuerda usted quién es el papá de Noé? ¿Quién es su abuelo y quién es su bisabuelo? El papá de Noé se llamaba Lamec, un hombre también temeroso de Dios. Su abuelo era Matusalén, que vivió 967 años, casi 1000 años. Y su bisabuelo era Enoc, al que se lo llevó el Señor. O sea, hombres de fe. Entonces sus generaciones no estaban manchadas. Y por eso a Noé le tocó esa herencia generacional de santidad en la que también él aprovechó para caminar con Dios. Por eso al principio yo les comentaba qué hermoso será que nosotros como parejas hoy podamos influir en la generación
de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Que ellos puedan seguir nuestro ejemplo de fe, puedan seguir nuestro testimonio de vida y digan, mi abuelo era así, mi bisabuelo era un hombre de Dios, mi padre era un hombre de oración, mi madre era una mujer de temor de Dios. Que haya esos recuerdos en nuestra vida, influyendo en nuestras generaciones. Esa fue la herencia que tuvo Noé. Por eso él halló gracia a los ojos de Dios, halló el favor de Dios, porque agradaba a Dios y porque era un varón justo. Hablaba de una vida recta delante de Dios, perfectos en sus generaciones. Generación sin tachas, íntegros en medio de toda esa gente llena de maldad que era en los tiempos de Noé, que no fue fácil para Noé mantenerse caminando como un varón justo en medio de tanto pecado y de tanta maldad y de tanta corrupción, como leemos en la palabra de Dios. Con Dios caminó Noé. Caminar en su presencia, llevar una vida sin tacha, que nada le reprochen, viviendo conforme a la voluntad de Dios, íntegros, sinceros, leales. Noé andaba de acuerdo con Dios y Dios andaba de acuerdo también con él. Como vimos la lección pasada en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y como hablábamos también en la lección pasada, tú puedes estar de acuerdo con Dios porque eso es más fácil, pero Dios está de acuerdo contigo. Para que puedan andar dos juntos deben estar de acuerdo, tanto uno como el otro. ¿Tus obras agradan a Dios? ¿Tu ritmo, tus pasos van al ritmo de Dios o llevas tu propio ritmo, tu propio camino, tus propios planes, tus propios proyectos? Estar de acuerdo a Dios es unir nuestra voluntad a la voluntad de Él en obediencia. Esa es la fe en acción que nos enseña Noé. ¿Puedes tú decir con sinceridad, yo camino con Dios? ¿Puedes afirmarlo? Cuando te enojas y te sales de sus casillas, cuando las cosas no funcionan bien en tu casa y reaccionas con violencia. Hebreos 11:7 dice, le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Diluvio, agua abundante, destrucción total de la gente. Todo ser viviente será destruido. Gente que él conocía, sus familias. Porque ¿cuántos se salvaron? Nomás Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sus tíos, sus primos, sus amigos, ¿cree que eso no le dolía a Noé? Mientras que trabajaba haciendo el arca en obediencia a Dios y les predicaba y ni uno quería prestar atención. Y cuando se acercaba la fecha en que terminaría el arca, Noé sabía que terminando de construir el arca, el diluvio vendría. Él estaba plenamente convencido que Dios cumpliría su palabra. Así que debía haber dolor en su corazón pensando que entonces el resto de la gente se iba a morir. ¿A cuántos de nosotros nos preocupa que la gente se muera sin Cristo? No nos hemos conformado con una vida muy feliz aquí como familia, sin siquiera pensar en la gente de allá afuera que está caminando en tinieblas. A lo mejor es nuestra propia familia que no ha querido creer en Cristo. Y a lo mejor hasta por nuestro propio mal testimonio que hemos dado, porque no hemos vivido caminando con Dios. Cuando Dios habla con Noé y le dice que construya un arca,
Él no se puso a cuestionar a Dios o decirle, oye, Señor, pero explícame cómo va a ser eso. O no le dijo, Señor, pues es que yo no soy ingeniero ni soy arquitecto, ¿cómo voy a construir el arca? Es más, ni soy carpintero. No se puso a tratar de convencer a Dios que se había equivocado al escoger de él. Dios lo escogió porque él era un varón justo. Y porque Dios sabía también que cuando él le daba la orden, él iba a obedecerle, aunque no entendía ni sabía cómo lo iba a hacer. Nosotros queremos razonar con Dios cuando nos dice hacer algo y aquello que nos pide no encaja en nuestra lógica o en nuestra mente. Y tratamos de convencer a Dios de que no somos nosotros los que debemos ser llamados a esa tarea. Noé no dijo nada, simplemente transmitió a su familia la visión, las palabras, y le dijo, vámonos a trabajar, vámonos a ponernos en acción. No sé cómo le vamos a hacer, no sé dónde vamos a cortar la madera ni con qué vamos a cortar los árboles, pero vamos a hacer tablas. Las vamos a pegar y las vamos a calafatear y vamos a hacer un arca, porque es ahí donde nos vamos a salvar. Imagínate la familia, la esposa, los hijos escuchando esta información que Noé les está dando, también con muchas preguntas. Y cuando le dice, pero también vamos a salir a los pueblos a anunciar a la gente que va a venir un juicio, que si no se arrepienten se van a morir ahogados. Y sus hijos siguen con más preguntas también. Pero les dijo, no tengan miedo. Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Y si Él ordenó, nosotros vamos a trabajar. ¿Qué haremos nosotros cuando Dios nos pida hacer algo así que no entendemos ni cómo hacerlo? ¿Dónde está nuestra fe para creer que Dios nos va a capacitar para hacerlo? Yo creo que Noé meditaba todos los días lo que Dios le había dicho. Y así fue activándose su fe hasta que lo llevó a la acción. Una fe que nos lleva a hacer lo que Dios ordena y Dios manda, con un temor reverente, obedeciendo cada mandamiento, cada instrucción de Dios. Un arca no era una embarcación para navegar, era simplemente una caja para flotar. Ese barco no iba a navegar en los mares o en esa inmensa agua que caería sobre la tierra. 135 metros de largo por 24 de ancho y 14 de altura. Noé tuvo que tener mucha fe para hacerlo. Tuvo fe para obedecer, una fe que lo llevó a la acción. Estaba Noé ante el reto más grande de su vida a sus 500 años de edad. Construir un arca donde él y su familia se salvasen. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde comenzar? Hacer esa monumental obra. Y nada más eso. Dios le dijo, y meterás macho y hembra de cada especie de animales que vuelan, que se arrastran por la tierra, y los meterás a todos. ¿Cómo juntar a todos esos animales? ¿Podría no hacerlo con sus hijos y con sus nueras? Imposible. ¿Cómo darles de comer? Porque ¿sabe cuánto duró después de que ya Noé construyó el arca y se subieron? En eso que llovió, en eso que dejó de llover y descendieron las aguas,
y se secó. Pasó un año. En el año 500, en el año 601 años en la vida de Noé, la tierra estaba otra vez sin seres humanos, excepto los que estaban en el arca. Los científicos dicen que los animales ante situación de mucha lluvia y frío tienden a invernar. ¿Han escuchado esa palabra? Que se vuelven inactivos, se duermen mucho y pues no gastan muchas energías, calorías, no comen mucho. Pero también debieron haber nacido animales en ese lugar por un año. Bueno, Dios puede hacer lo imposible, puede hacer que ni uno hubiera nacido. Una obra monumental para Noé, como para decirle, Señor, no me metas en este problema. Realmente no sé cómo hacerlo. Dios dice, por eso precisamente te escogí a ti, porque no sabes hacerlo. Porque no eres tú quien lo vas a hacer. Fue Dios quien trajo a los animales a Noé y los metió. Y después de que ya el arca empezó a flotar, fue Dios quien cerró la puerta. Imagínate que la gente llegaba a como pudiera, Noé, ábrenos. Y Noé desde adentro dice, yo no cerré la puerta. Ya pídele permiso a Dios. Yo te hablé 100 años. No prestaste atención, no prestaste oído. Yo no puedo abrir la puerta. O sea, sálvate como puedas, si puedes. Cuando nosotros nos salimos a predicar a la gente, precisamente es lo que estamos haciendo. Sálvate como puedas. Yo ya estoy en el arca. Gracias a Dios todavía la gracia y la misericordia están abiertas de par en par. Por eso el trabajo no será infructuoso si tú hablas de Cristo a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares. Aunque no te oigan, sígueles hablando. Aunque te rechacen, sígueles predicando. No calles para que la sangre de ellos no venga a ser reclamada sobre tu persona. Porque teniendo la oportunidad de no hacerlo, entonces comprometemos nuestra vida delante de Dios por aquellos a quienes no les hablamos. ¿Verdad que nuestra fe tiene que ponerse en acción? Claro que sí. No podemos continuar con la misma fe por años y años y años. Noé tuvo fe para hacer el arca, tuvo fe para obedecer, una fe que lo llevó a la acción. No era un carpintero, no era un arquitecto, no era un constructor. Actualmente hacer un arca de ese tipo sería muy fácil con todos los adelantos de herramienta que tenemos. Pero traer una pareja de cada animal adentro, imposible. Génesis 17:15 dice, vinieron pues con Noé. Vinieron. No dice que Noé los arrió. Vinieron ellos y entraron al arca. ¿Cómo pudo aguantar Noé la burla de la gente por 100 años? Ante todo ese obstáculo, él mantuvo una fe en acción. Tal vez algunas veces se desanimó también, era humano como nosotros. Y tal vez en ese equipo que trabajaba en la construcción, alguno de sus hijos dijo, no, yo ya renuncio, ya me voy. Estoy perdiendo mi tiempo, yo llevo muchos años aquí y no terminamos. Pudo haber sido, estamos especulando, la Biblia no lo dice. Pero ¿no nos pasa a nosotros así, a los seres humanos? Claro que sí. Señor, es demasiado lo que me pides. Dios nunca te va a pedir nada que tú no le puedas dar.
Y cuando tú lo hagas en obediencia y en fe, Él te va a dar la gracia para que lo puedas hacer. De otra manera, Él no te pediría hacer nada. El Señor los guardó, como a nosotros también hasta aquí. Cuando Dios nos manda a hacer algo para Él, es una certeza de que aunque no tengamos en ese momento el conocimiento, las herramientas, las cosas necesarias para hacerlo, Él nos va a capacitar, Él nos va a proveer de lo necesario, recursos, herramientas, y solamente tenemos que hacer lo que hizo Noé, creerle a Dios y confiar en Él. ¿Qué hizo Noé? Creerle a Dios y confiar en Él. Como dijimos en la clase pasada, es estar dispuesto, pero también disponible para la hora, cualquier momento que el Señor nos quiera usar. Luego en Génesis capítulo 6, versículo 22 dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo, habla de totalidad de las cosas. Todas y cada una de ellas sin faltar ninguna. Conforme a lo que Dios le dijo. ¿Cuántos hacen las cosas conforme Dios les dice? Noé cumplió todo lo que Dios le dijo. Seguía todo y cada una de las instrucciones que le fueron dadas. ¿Cuántas cosas te ha mandado Dios hacer desde que tú llegaste a Cristo? ¿Y cuántas de esas realmente las has hecho? ¿O cuántas de esas cosas has dejado de hacerlas? ¿O cuántas de esas cosas las has hecho a medias? ¿O cuántas cosas definitivamente dijiste, no, yo no lo voy a hacer? Y es mandato y orden de Dios, del que te creó, el que tiene todo el derecho de pedirte que hagas algo. Que no es una ocurrencia de Él, sino que está en los propósitos y en los planes para tu vida. Que tú serás el más beneficiado, no Dios. Ese entendimiento nos debería de disponernos completamente a decirle, Señor, lo que tú quieras, a donde tú digas, Señor, cuando tú dispongas. ¿Podrá el barro discutir contra el alfarero y decirle, ¿por qué me hiciste así? Dice la Escritura. Obviamente que no. Como creación de Dios hemos sido hechos para su gloria, para su alabanza, para su servicio. Y cuando nos negamos a hacer lo que Él nos dice, entonces, ¿cuál es la razón de estar en este mundo? ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Engrandecer nuestra propia vida, fama, tener riquezas, acumular bienes? Como si nos fuéramos a quedar todo el tiempo en este mundo. La Biblia dice que somos pasajeros en este mundo, que somos peregrinos y estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. De manera que mientras transcurrimos y caminamos por este mundo, pues hagamos la voluntad del Padre, cumplamos lo que Él nos ha mandado hacer. Segunda de Pedro 2:15 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está hablando de Noé como un pregonero de justicia. Pregonero habla de un heraldo de la verdad divina, un anunciador de las verdades de Dios, un mensajero que anuncia que algo va a suceder. Y el mensaje de Noé era el diluvio viene, el juicio de Dios
viene. Noé era un heraldo de Dios, un mensajero que anunciaba lo que Dios iba a hacer para que lo escucharan y se arrepintieran. Cuando Dios decide exterminar al hombre, les dio oportunidad de salvarse por 100 años. Predicando y trabajando, Noé activó su fe y aunque no sabía hacer lo que iba a hacer, lo hizo porque simplemente obedeció al Señor y tuvo fe que Él le capacitaría para hacerlo. Es el mismo Dios que tenemos hoy y es el mismo Dios que también nos ha dado mandamiento de hacer las cosas y espera que las hagamos en obediencia a su palabra. Noé no se acomodó a la gente de ese tiempo, no se amoldó a sus costumbres ni a sus generaciones, aunque muchos trataron de desanimarlo y se burlaban de él. A partir de que él recibió la instrucción de Dios de construir el arca y el anuncio del juicio de Dios a la gente, se dedicó de vida completa a cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros a eso hemos sido llamados, a cumplir la voluntad de Dios, tal como Él nos ha encargado. Todos de aquí que estamos, somos salvos, ¿verdad? Puedes estar seguro y decir, sí, yo soy salvo. No lo dudas, de veras. Somos privilegiados, bendecidos altamente, enriquecidos, salvados por Dios. Y nos alegramos cuando nos reunimos y le cantamos a Dios. Pero los de allá afuera, ¿qué con ellos? Somos egoístas olvidando su condición o ignorando que ellos se están perdiendo. El Señor quiere que también nosotros seamos mensajeros de Él, heraldos del Evangelio. Noé nos enseña a ser heraldos del Evangelio, pregonero de justicia. Si la fe que tú dices tener es real y sincera, que no es fingida, si eres un verdadero creyente, Dios se ha acercado a ti y te ha dicho, construye un arca en donde la gente se salve y anúnciales de mi evangelio. Todos somos constructores de un arca, donde con nuestra vida y ejemplo y testimonio y mensaje llamemos a la gente para que se salve, que tienen oportunidad de entrar en el arca de salvación. ¿Tú estás construyendo tu arca? Cada uno de nosotros somos constructores de arcas. Tu familia, empezando desde allí. En la parte final del versículo 7 de Hebreos 11 dice, heredero de la justicia que es por la fe. Heredero es alguien que recibe de Dios algo que no lo gana por sus méritos. Dios hace una promesa de preservación a la vida y familia de Noé. Y cuando dice que es heredero, Dios le está asignando algo. No está recibiendo algo no por sus méritos, sino por su fe en Dios. Y Noé recibió la justificación que viene por la fe. Romanos 5:1 dice, ¿alguien lo conoce? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios ¿por medio de qué? Del Islam, del hinduismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros entonces si queremos ser justificados delante de Dios? Sin esa fe, tendremos que cumplir la ley de manera total y completa, y esto es imposible.
para el ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:19, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Dios a través de Jesucristo es el que justifica al que es de la fe de Cristo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos fe en Jesús, somos justificados, somos mostrados y considerados como justos. Escuche bien, esto no quiere decir que nosotros somos hechos justos, sino tratados como justos. Todo hombre es pecador, pero Dios nos trata como justos, sin serlo, porque nos ve a través del sacrificio de Jesús, el que nosotros nos hemos apropiado para perdón de nuestros pecados. El juez nos ha declarado justos, no nos ha hecho justos, nos trata como justos. Por la fe Noé le creyó a Dios. Y esa fe estaba basada en tres cosas importantes. En que él estaba plenamente convencido de que Dios haría lo que dijo que iba a hacer. Ese Dios a quien él no podía ver, no estaba convencido que Dios había hablado. Por eso la fe de Noé estaba basada en ese pleno convencimiento de que era Dios quien le hablaba, aunque no lo veía físicamente. Segundo, la fe de Noé estaba basada también en que estaba convencido en que Dios cumpliría lo que le estaba diciendo que iba a hacer. Y tercero, tomó la decisión de obedecer. No tenía idea ni cómo lo iba a hacer, pero él estaba dispuesto y decidido a hacerlo. Y esa fe fue lo que lo llevó a condenar al mundo. Cuando Pablo en el camino a Damasco iba para perseguir a los cristianos y Dios se le aparece en el camino, pregunta y dice, ¿qué quieres que yo haga? Dios le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú patearías con tu pie un clavo queriendo doblar, te destrozas tu pie primero. Y es lo que estaba haciendo Pablo contra Dios, peleando contra Dios. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Te dañas tú solo cuando no obedeces a Dios. Todos estamos aquí porque alguien dispuso su tiempo para predicarnos del Evangelio, nos presentó el mensaje de salvación. No sé si tú has orado por esa persona que te habló de Cristo. Yo creo que no haríamos mal en, si todavía vive, tomar el teléfono y decirle, oye, gracias, porque aquel tiempo, aquellos años, tuviste el valor de hablarme de Jesús. Hoy le conozco, vivo una vida plena con Él, disfruto de su presencia. Muchas gracias. No sabes si Él todavía está caminando en la fe. No sabes si está pasando por un desánimo, un desaliento, un problema. Y esa llamadita le podría ser de mucha ayuda. Oren por ellos. Se arriesgaron al acercarse a ti. A lo mejor los rechazaste muchas veces. Como Pablo, tú estabas pateando ese aguijón, peleando contra Dios, cuando no querías escuchar del Evangelio que otro te hablaba. Pero esta persona dispuso su tiempo, arriesgó su vida para hablarte hasta que un día Dios te permitió abrir tus ojos para ver la luz del Evangelio. Y hoy a nosotros nos envía para que prediquemos ese mensaje de arrepentimiento y de fe. Porque la gente necesita
escuchar a Dios. Los apóstoles hablaron de ese arrepentimiento. Juan el Bautista también habló de ese arrepentimiento. Cambiar de forma de pensar, reconsiderar sus caminos, sentir compasión en su corazón, dolor por haber ofendido a Dios. Cuando Pedro se levanta a dar ese discurso poderoso, aquella gente en los inicios o después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, esa gente dijo: si nosotros matamos al Cristo, al Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice que se compungieron de corazón, les dolió su corazón por haber matado a Jesús, al Mesías. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que les dice Pedro es: arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que también nosotros debemos llevar a la gente. Amén. Y esta es la razón por la que estamos aquí, mis hermanos. Es porque Dios lo quiso. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Y la vida de Noé nos da un ejemplo. Él fue un heraldo, un anunciador. Predicó con una fe inquebrantable, con una fe en acción por más de 100 años. Ahora nosotros debemos continuar esa labor con aquellos que no le conocen. Noé no se cansó de predicar. La sentencia está dada, mis hermanos. Todo el que no cree está condenado al infierno. Y eso nos debe mover a nosotros a poner en acción nuestra fe para anunciar, para advertir lo que está por venir. Y Dios va a cumplir su promesa porque Él no va a faltar. Dios quiere que todos sean salvos. Y Dios quiere que estemos dispuestos y disponibles para ser usados por Dios en esa oportunidad que tú tengas ahorita mismo saliendo de este auditorio. Al rato, mañana, cualquier momento del día. Dios te va a dar esa oportunidad precisamente para probar si entendiste lo que vas a hacer. Nadie va a poder decir: señores, que nunca tuve oportunidad. Eso es imposible. El mundo allá afuera no conoce a Dios. Y nosotros sí lo conocemos. Entonces sí, tenemos un campo de trabajo extenso, mis hermanos. Y no necesita ser un misionero. El misionero ciertamente hace su trabajo y su tarea, pero evangelizar todo mundo lo debe hacer. Todo cristiano, todo creyente que ha creído en Jesucristo. A eso somos llamados y por eso nos dejó Dios aquí en la tierra. Si no, ya nos hubiera llevado al cielo desde cuándo. Esa gente necesita escuchar de Dios. Siga hablando, siga trayendo esa lista que crezca, no importa qué mejor. Siga usted compartiendo de su fe a quien se le atraviese. No cierre su boca. Tenga ese denuedo, no tenga miedo. No le van a hacer nada. A lo mejor se burlarán de ti como se burlaban de Noé. A lo mejor te van a decir que eres un fanático como le decían a Noé. Y a lo mejor hasta te pueden matar, pero ¿no es mejor morir por Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie los valientes. Con estos valientes revolucionamos Manzanillo y Santiago y Salagua y en donde quiera que estemos, en el Colomos, en Minatitlán, en Melaque, en Barra de Navidad, donde quiera que tú estés, hermano. Valora todo lo que Dios ha hecho por tu vida. Todo ese amor que ha extendido, su misericordia y su paciencia que todavía espera. Pero recordemos que todo tiene un límite. No abusemos.
Todos tenemos la misma oportunidad. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra que nos ha hablado. Así quisiste que fuera, Señor, porque conoces nuestro corazón, porque conoces nuestra condición. Y quieres motivarnos a entrar a esta nueva etapa en nuestra vida de crecimiento en tus caminos, Señor. A no conformarnos con saber que somos salvos y disfrutar de esa gran bendición que nuestros pecados han sido perdonados, que un día si morimos iremos contigo a vivir para siempre, sino que también sintamos esa compasión que tú tenías cuando veías a las multitudes venir a ti y les hablabas también, Señor, de tu mensaje, los sanabas de sus dolencias y les ayudabas en muchas cosas, Señor. Ayúdanos también a nosotros a tomar esa conciencia y esa responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor. Que aprovechemos cada oportunidad que tú pones a nuestro alcance, Señor. Entendiendo también que un día de eso tú vas a pedirnos cuenta, Señor. No habrá excusa en ese momento, porque tú conoces todas las cosas, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser pregoneros de justicia, a ser mensajeros de tu evangelio. Mañana, tarde y noche, todo el tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Que tú derrames tu fuego y tu pasión, ese denuedo para hablar de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano, despídete en el amor de Cristo. Aquí nos vemos en la próxima.